Imagina despertar una mañana con la certeza de que tu vida es exactamente como la querías, pero darte cuenta, años después, de que cometiste el peor error de tu existencia. Felipe huyó de su vida, dejó todo atrás sin mirar atrás. Pensó que era libre. Pero lo que no sabía es que su pasado no solo lo alcanzaría, sino que lo haría enfrentar la verdad más dolorosa de todas. Después de 20 años, un encuentro inesperado lo pondrá contra las cuerdas. Un secreto que nunca imaginó lo obligará a preguntarse si todavía tiene tiempo para redimirse, o si es demasiado tarde. Y aquí es donde entra la pregunta más importante: ¿hasta dónde llegarías por una segunda oportunidad? Quédate hasta el final, porque esta historia te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que jamás vemos venir. Antes de comenzar con esta increíble historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos relatos que no solo te atraparán, sino que te harán reflexionar sobre la vida, las decisiones y las segundas oportunidades. Felipe contemplaba su reflejo en el espejo del baño, sintiendo el peso de la decisión que había tomado días atrás. La noche anterior había sido larga y cargada de tensión, marcada por la misma discusión que se repetía como un ciclo interminable. Paloma, su esposa durante casi una década, dormía en la habitación contigua, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Se apoyó en el lavabo, inhalando profundamente. Sabía que el paso que estaba a punto de dar sería definitivo. Durante los últimos años, su vida con Paloma se había convertido en una rutina sofocante. Las expectativas no cumplidas, los silencios incómodos, las conversaciones vacías. Todo lo arrastraba hacia un abismo del que no encontraba escapatoria. Y entonces, un día, tomó la decisión. Se iría. No había alternativa. Necesitaba libertad, aunque no tuviera idea de qué hacer con ella. Las maletas esperaban junto a la puerta. Había elegido un vuelo temprano para asegurarse de que Paloma siguiera dormida cuando él se marchara. No podía enfrentarse a la despedida, a las preguntas, a los reproches. Prefería dejarlo todo atrás en silencio, con una nota que intentara explicar lo inexplicable. Tomó su chaqueta y caminó por el pasillo en penumbras hacia la salida. Sus pasos apenas sonaban, pero el eco en la casa vacía amplificaba la sensación de abandono que pronto invadiría a Paloma. Frente a la puerta de la habitación donde ella dormía, se detuvo un instante. ¿Era esto lo correcto? Pero la duda apenas tuvo tiempo de asentarse antes de ser reemplazada por la certeza de que ya no podía quedarse. Abrió la puerta principal y sintió el aire fresco de la madrugada en su rostro. Al salir, cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar los recuerdos de lo que estaba dejando atrás. En la mesa del recibidor quedó una hoja escrita a mano. Lo siento, pero no puedo seguir así. Necesito empezar de nuevo. Espero que algún día puedas entenderlo. El taxi lo esperaba en la calle. El trayecto al aeropuerto transcurrió en un silencio absoluto. Felipe observaba por la ventana mientras la ciudad despertaba poco a poco. En su mente solo resonaba una pregunta: ¿y ahora qué? No tenía respuestas. Solo una vaga idea de lo que buscaba, una vida distinta, una vida que con Paloma nunca había logrado construir. No había una tercera persona, ni mentiras, ni traición. Solo un hombre que sentía que había perdido su rumbo y que necesitaba volver a empezar, aunque eso significara abandonar todo lo que conocía. En el aeropuerto, sentado con un café en mano, sintió por primera vez en mucho tiempo una extraña paz. Creía que al marcharse le daba tanto a él como a Paloma la oportunidad de encontrar la felicidad de la que ambos habían carecido. Tal vez ella también hallaría su camino. Cuando llamaron su vuelo, Felipe se dirigió a la puerta de embarque sin mirar atrás. No sabía que al tomar ese avión y desaparecer de la vida de Paloma, también estaba alejándose de un secreto que lo perseguiría incluso 20 años después. 2 décadas habían pasado desde aquella madrugada en que lo dejó todo. Su vida había seguido un curso inesperado, un nuevo trabajo, viajes constantes,
relaciones fugaces que nunca llenaron el vacío que lo había acompañado desde el día en que partió. A veces se preguntaba qué habría sido de Paloma, pero siempre evitaba buscar respuestas. Se convencía a sí mismo de que había hecho lo correcto, de que era mejor no remover el pasado. Ahora, con 50 años, se encontraba en un aeropuerto esperando su vuelo de regreso tras un largo viaje de negocios. Era un día más en su rutina. Mientras tomaba un café en una de las cafeterías, sus pensamientos divagaban entre el cansancio y las tareas que lo esperaban a su llegada. Y entonces, una risa. Suave, vibrante. Felipe giró la cabeza y, entre la multitud de viajeros, la vio. Su corazón pareció detenerse. No podía ser ella. Pero lo era. Después de tantos años, la reconoció de inmediato. Paloma estaba de pie junto a una joven, sonriendo mientras conversaban. Parecía distinta, pero no de la forma en que alguien cambia con el tiempo. Había envejecido, sí, pero conservaba esa elegancia tranquila que siempre la había caracterizado. Su cabello, ahora más claro, caía suavemente sobre sus hombros. Sus gestos aún reflejaban la misma serenidad. El mundo a su alrededor se desvaneció. En ese instante, Felipe comprendió que el pasado nunca se abandona del todo. Felipe no podía apartar la vista de la joven que caminaba junto a Paloma. Tendría alrededor de 19 o 20 años y había algo en su expresión, en su manera de moverse, que lo inquietaba profundamente. Se sintió atrapado por una sensación extraña, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo en otra persona. El aire en el aeropuerto pareció enfriarse de golpe. La semejanza era innegable. El mismo tono de cabello, rasgos faciales similares, incluso algunos gestos que había visto en su propio reflejo. Era como mirarse en un espejo, solo que en una versión más joven y ajena. Permaneció inmóvil, observando desde la distancia, tratando de encontrar una explicación racional. ¿Era posible que aquella joven fuera su hija? El cálculo mental fue automático, habían pasado 2 décadas desde que dejó a Paloma, y la edad de la muchacha coincidía perfectamente. El impacto lo paralizó. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Había tenido una hija sin saberlo? ¿Por qué Paloma nunca lo había contactado? ¿Debería acercarse y preguntar? Mientras luchaba con la avalancha de emociones, observó cómo Paloma y la joven recogían sus cosas y comenzaban a caminar hacia su puerta de embarque. No tenía tiempo para seguir dudando. O actuaba ahora, o la perdía para siempre. La necesidad de conocer la verdad fue más fuerte que el miedo. Con pasos inseguros, se levantó y comenzó a seguirlas entre la multitud. Cada paso lo convencía más de que algo importante estaba a punto de cambiar su vida para siempre. A medida que avanzaba tras ellas, recuerdos enterrados comenzaron a emerger en su mente como una marea imparable. Su vida con Paloma, los días felices, los momentos en los que creyó que su matrimonio sería eterno. Todo volvió con una nitidez dolorosa. Recordó la primera vez que la vio, sentada en un parque con un libro entre las manos. Su sonrisa tranquila lo había cautivado al instante. Desde el principio, su relación había sido fácil, llena de largas conversaciones y promesas de futuro. El matrimonio llegó poco después, impulsado por la certeza de que estaban destinados a una vida juntos. Habían sido felices, hasta que la realidad se impuso sobre las ilusiones. Con el tiempo, la rutina y las diferencias los alejaron. Los desacuerdos insignificantes se convirtieron en batallas silenciosas. Paloma soñaba con formar una familia, con estabilidad, con una vida predecible. Felipe, en cambio, se sentía atrapado, consumido por la sensación de que su libertad se desvanecía. Las noches en las que volvía tarde a casa se hicieron más frecuentes. No porque tuviera a alguien más, sino porque prefería evitar las conversaciones, las miradas de reproche, la presión de un futuro que no quería. Sabía que Paloma era una mujer increíble, que lo amaba genuinamente. Pero él no podía ofrecerle lo que ella necesitaba. Entonces, un día, simplemente se fue.
Se había convencido de que su decisión era lo mejor para ambos. Que Paloma encontraría la felicidad sin él y que él, al fin, sería libre. Pero la libertad no le dio lo que esperaba. A lo largo de los años, experimentó otros amores, otras oportunidades. Pero el vacío nunca desapareció. Y ahora, después de 2 décadas, la verdad lo golpeaba con una fuerza que no había anticipado. No solo había dejado a Paloma. Probablemente había dejado a una hija que nunca conoció. El remordimiento se apoderó de él mientras la seguía. ¿Cuántos momentos se había perdido? Sus primeros pasos, sus cumpleaños, sus victorias y fracasos. 2 décadas de recuerdos que nunca compartiría. Las vio detenerse en una tienda de recuerdos del aeropuerto. Desde unos metros de distancia, las observó con el corazón en un puño. La complicidad entre madre e hija era innegable. Sofía, porque en su mente ya le había puesto un nombre, levantó un llavero y se lo mostró a Paloma con una sonrisa radiante. Felipe sintió que algo se rompía dentro de él. Era feliz sin él. Por un instante, se sintió aliviado. Había crecido bien, Paloma la había criado bien. Pero el alivio fue efímero, desplazado por el dolor de su ausencia. No había estado allí para ser parte de esas risas, de esos momentos pequeños pero significativos. Paloma y la joven retomaron su camino, y Felipe supo que no podía dejarlas ir sin obtener respuestas. No esta vez. El aeropuerto estaba repleto de viajeros, pero para él solo existían 2 personas. Cuando Paloma y Sofía se acercaron a la fila de embarque, Felipe sintió que el tiempo se agotaba. No podía esperar más. Dio un paso adelante y, con un nudo en la garganta, pronunció su nombre. Paloma. Ella se detuvo en seco, como si su nombre hubiera sido un eco del pasado. Giró lentamente y, al verlo, sus ojos se abrieron con sorpresa y desconcierto. Felipe, susurró, con incredulidad. A su lado, Sofía lo observó sin entender quién era aquel hombre que acababa de irrumpir en su camino. El mundo pareció detenerse. Los 3 permanecieron inmóviles, atrapados en un instante que lo cambiaría todo. Felipe sintió como su corazón martilleaba en su pecho. Dio un paso al frente, consciente de que las palabras que estaba a punto de decir definirían el resto de sus vidas. Paloma lo miraba con una mezcla de sorpresa y precaución. Verlo ahí, en medio de un aeropuerto, era lo último que habría esperado. Pasaron varios segundos antes de que pudiera pronunciar palabra. Felipe, repitió, como si su mente aún intentara procesar la escena. Él tragó saliva, tratando de ordenar sus pensamientos. Durante años había imaginado este momento, pero ahora se sentía completamente perdido. No era solo la presencia de Paloma lo que lo desconcertaba. Era la joven a su lado. Sofía lo observaba con curiosidad, con la misma confusión que él sentía. Paloma pareció recomponerse rápidamente. Se giró hacia la joven con dulzura y le dijo, «Sofía, ¿puedes darnos un momento? Voy a hablar con un viejo amigo». Sofía parpadeó con sorpresa, pero asintió. «Claro, mamá». Se alejó unos pasos, pero no dejó de mirar de reojo a Felipe, intentando descifrar quién era. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, Paloma cruzó los brazos y lo miró con seriedad. «¿Qué haces aquí, Felipe?» Su tono era firme, pero en su mirada se mezclaban emociones difíciles de descifrar. Él se frotó las manos con nerviosismo. «Estaba esperando mi vuelo cuando te vi», su voz apenas era un susurro. «Y cuando vi a ella. Paloma, necesito saberlo». ¿Es ella mi hija? Paloma desvió la mirada, como si necesitara unos segundos para encontrar la respuesta correcta. Cuando Paloma volvió a mirarlo, sus ojos reflejaban una tormenta de emociones que Felipe no supo descifrar por completo. «Sí, Felipe. Sofía es tu hija». El mundo a su alrededor pareció detenerse. Todo el ruido del aeropuerto desapareció, dejando solo el eco de esas palabras en su mente. Había considerado la posibilidad,
pero escuchar la confirmación de los labios de Paloma hizo que el golpe fuera mucho más fuerte de lo que había imaginado. Tenía una hija. Una hija de la que no supo nada durante 20 años. El peso de sus decisiones cayó sobre él de golpe, como una losa imposible de levantar. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz tensa, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Por qué nunca intentaste contactarme? Paloma lo miró con una mezcla de dolor y frustración. ¿Contactarte?, repitió con incredulidad. Felipe, desapareciste. Me dejaste una nota y te fuiste sin dejar rastro. No sabía dónde buscarte. ¿Cómo iba a encontrarte si ni siquiera querías ser encontrado? Felipe abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Paloma tenía razón. Él mismo había cortado todo contacto, había huido sin mirar atrás, sin pensar en las consecuencias de su decisión. Siempre creyó que solo había escapado de una relación que no funcionaba, pero ahora comprendía que había abandonado mucho más que eso. Paloma suspiró, su voz se suavizó, pero seguía cargada de tristeza. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya te habías ido. Al principio intenté buscarte, pero era como si te hubieras desvanecido. No quería que Sofía creciera esperando a alguien que probablemente nunca volvería. Así que decidí criarla sola. Un nudo se formó en la garganta de Felipe. Había estado ausente toda su vida. No podía ni imaginar lo que eso significaba, los sacrificios que Paloma había hecho, los momentos que se había perdido. No lo sabía, susurró. No tenía idea. Si lo hubiera sabido. Paloma lo interrumpió con una mirada firme. ¿Y qué habrías hecho, Felipe? ¿Habrías estado dispuesto a ser padre? ¿A quedarte y asumir la responsabilidad? ¿O habrías huido de nuevo cuando las cosas se pusieran difíciles? Las palabras de Paloma lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Era una pregunta justa. Una que nunca se había hecho a sí mismo. En aquel entonces, lo más probable es que hubiera hecho lo mismo que ya había hecho, marcharse. Nunca había estado listo, nunca se había sentido capaz de formar una familia. Felipe cambió de tema, buscando un terreno que pudiera manejar. ¿Ella lo sabe?, preguntó, con la esperanza de encontrar algún alivio en la respuesta. ¿Sabe quién soy? Paloma negó con la cabeza. No creí que fuera lo mejor. No quería que creciera con preguntas sin respuesta o con esperanzas que pudieran romperse. Pero ahora que te has cruzado en su vida, no sé qué hacer. Felipe sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Sofía no lo odiaba por abandonarla, pero tristeza porque era una completa desconocida para ella. ¿Qué quieres que haga, Paloma?, preguntó, sintiendo que la situación lo superaba. ¿Quieres que me vaya? No quiero causarles problemas. Paloma lo miró fijamente. No lo sé, Felipe. Sofía ha tenido una vida plena y no quiero que esto la desequilibre. Pero al mismo tiempo, sé que tarde o temprano tendrá que saber la verdad. Es su derecho. Felipe asintió, sintiendo que su voz apenas le salía. Había soñado con una segunda oportunidad, pero nunca imaginó que sería tan difícil. Quiero conocerla, Paloma, dijo con sinceridad. Quiero intentar ser parte de su vida, si eso es posible. Paloma lo estudió en silencio, como si tratara de determinar si sus palabras eran genuinas o solo una reacción impulsiva. No sé si eso será posible, Felipe, dijo finalmente. No puedes esperar que, después de 20 años de ausencia, simplemente entres en su vida sin más. Necesitamos tiempo. Sofía necesitará tiempo. Felipe asintió con solemnidad. Lo entiendo. No espero que me acepte de inmediato. Solo quiero una oportunidad. Paloma suspiró, cediendo levemente. Hablaré con ella. No puedo prometerte nada. Le diré la verdad y después. Dependerá de ella decidir si quiere conocerte o no.
Felipe sintió un pequeño rayo de esperanza. No era mucho, pero era algo. Se quedaron en silencio por un instante hasta que Paloma desvió la mirada y caminó hacia donde Sofía seguía esperando a unos metros de distancia, ajena a la revelación que acababa de cambiar su mundo. Felipe observó cómo madre e hija se reunían, su corazón latiendo con fuerza ante la incertidumbre de lo que vendría. Paloma le estaba dando la oportunidad de conocer a su hija, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Sofía tendría que tomar la decisión más difícil de su vida, aceptar a un padre que la había abandonado antes de que naciera, o seguir adelante sin mirar atrás. Mientras las veía alejarse, Felipe entendió que su reencuentro con Paloma no era el final de una historia. Era solo el comienzo. Mientras conversaban, Sofía lanzaba miradas llenas de desconfianza hacia Felipe. Él podía sentir la barrera que existía entre ellos, la distancia de 2 décadas que los separaba. Sin embargo, también sabía que este era un momento decisivo. Si no intentaba acercarse ahora, quizás nunca tendría otra oportunidad. Inspiró profundamente y comenzó a caminar hacia ellas, con pasos inseguros pero determinados. Su mente le gritaba que podría salir mal, que irrumpir en la vida de Sofía de esta manera no era justo. Pero su corazón lo empujaba a seguir adelante. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el pasado lo arrastrara consigo. Cuando llegó a su lado, Paloma levantó la mirada y le hizo un leve gesto de asentimiento. Sofía también lo miró, esta vez con una mezcla de curiosidad y precaución. Sabía que algo estaba pasando. «Bola», dijo Felipe con voz suave, casi temerosa. No sabía por dónde empezar. Sofía lo observó fijamente. No tenía idea de quién era, pero algo en la intensidad de su mirada le resultaba inquietante. «Bola», respondió, con tono educado, pero distante. «Mamá me dijo que eras un viejo amigo». Felipe miró a Paloma, buscando apoyo, pero sabía que esta conversación era solo entre él y su hija. Respiró hondo. No había razón para seguir ocultándolo. «Sofía, hay algo que necesito decirte. Es algo difícil de asimilar, pero es la verdad. Soy más que un viejo amigo de tu madre». Sofía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Felipe tragó saliva. «Soy tu padre». El rostro de Sofía se transformó en cuestión de segundos. Sus ojos se abrieron con incredulidad, su cuerpo se tensó. El silencio que se instaló entre ellos fue demoledor. «¿Qué?», murmuró finalmente. «Es verdad», continuó Felipe con cuidado, sin querer abrumarla. «Me fui hace muchos años, antes de que nacieras. Y nunca supe que existías. No es una excusa, pero es la verdad». Sofía giró bruscamente hacia su madre, buscando una confirmación. Paloma asintió lentamente. La joven respiró hondo, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, con el desconcierto reflejado en sus ojos. Paloma suspiró, su voz cargada de cansancio y tristeza. «Porque creí que lo mejor era que crecieras sin esperar nada de él. No quería que tuvieras una imagen distorsionada de tu padre, ni que te sintieras abandonada. Pensé que te estaba protegiendo». Sofía apretó los labios, con el dolor reflejado en su mirada. «¿Y ahora qué?», preguntó, con una mezcla de rabia y confusión. «¿Por qué aparece después de todo este tiempo? ¿Qué espera que haga con esto?». Felipe sintió la culpa retorcerse en su interior. Había llegado demasiado tarde. «No espero nada de ti, Sofía», dijo con sinceridad. «No quiero presionarte ni obligarte a nada. Solo quiero que sepas quién soy. Y darte la oportunidad de conocerme, si es que alguna vez lo deseas». Sofía lo miró como si intentara descifrar si podía confiar en él. Felipe sentía que nada de lo que dijera podría cambiar los años de ausencia. Era un desconocido para ella. «¿Y qué se supone que haga con esto?», preguntó con la voz entrecortada. «Me dices que eres mi padre, pero yo no te conozco».
Felipe sintió un nudo en la garganta. Lo sé, Sofía, respondió con voz quebrada. Sé que no tienes motivos para confiar en mí y que probablemente estés furiosa. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero quiero que sepas que estoy aquí y que si en algún momento decides que quieres saber más sobre mí, estaré dispuesto a conocerte. No quiero forzar nada. Solo quiero darte la opción. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Sofía se cruzó de brazos y desvió la mirada. No sabía qué sentir. Finalmente, suspiró y murmuró, necesito tiempo. Felipe asintió de inmediato. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. No voy a presionarte. Sofía asintió una vez más y, sin decir nada más, se levantó de su asiento. Voy a salir a tomar aire. Paloma la vio alejarse hacia las puertas de cristal que daban al exterior. Luego, se giró hacia Felipe, con una expresión llena de emociones encontradas. Creo que lo has manejado lo mejor que pudiste, dijo en voz baja. Felipe suspiró. No estoy seguro. Tal vez la alejé aún más. Paloma negó con la cabeza. Sofía es fuerte, pero necesita tiempo. Apareciste en su vida sin aviso, y esa es una carga que ella nunca pidió. Pero también es tu hija, Felipe. No la subestimes. Él la miró, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Sabía que el camino sería difícil, pero al menos había dado el primer paso. El resto dependería de Sofía. Se quedó sentado en la zona de espera, observando cómo su hija se alejaba hacia el exterior. Su mente era un torbellino de emociones. A su lado, Paloma permanecía en silencio, dándole espacio para asimilarlo todo. Había esperado este momento durante tanto tiempo, pero nunca imaginó que sería así. La revelación había sido devastadora, tanto para él como para Sofía. Pero sobre todo, había abierto una puerta a una realidad que ya no podía ignorar. Había perdido 2 décadas de la vida de su hija. Y no había nada que pudiera hacer para recuperar ese tiempo. Paloma rompió el silencio con voz queda. No ha sido fácil para ella. Crecer sin un padre siempre fue un tema difícil. Felipe asintió, sin apartar la vista del lugar donde había visto desaparecer a Sofía. ¿Qué le dijiste cuando era pequeña? ¿Cómo explicaste mi ausencia? Paloma suspiró. Sus ojos reflejaban el peso de los años. Le dije que su padre se había ido antes de que naciera. Nunca le di demasiados detalles porque no quería que creciera con resentimiento. Felipe apretó los puños. ¿Alguna vez preguntó por mí? Paloma asintió lentamente. Sí. Cuando era pequeña, me hacía preguntas inocentes. Quería saber si te habías marchado porque ella no había nacido aún, o porque no quería ser su padre. Felipe sintió que el aire le faltaba. Paloma continuó, con el tiempo dejó de preguntar. Supongo que aceptó que esa parte de su vida nunca se completaría. Felipe cerró los ojos. Sabía que no podía cambiar el pasado. Pero tal vez aún podía hacer algo por el futuro. Lo siento tanto, dijo Felipe, su voz cargada de sinceridad mientras miraba a Paloma. Nunca imaginé que las cosas terminarían así. Me fui porque sentía que no podía soportar la vida que tenía. Pero nunca pensé que te dejaría sola para enfrentar todo esto. Paloma lo observó con una mezcla de comprensión y dolor. Sé que en ese momento creíste que lo hacías por ti, Felipe. Y en parte lo entiendo. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias han marcado nuestras vidas. Sobre todo, la de Sofía. Felipe sintió, sintiendo el peso de sus propias acciones. Quiero arreglarlo, Paloma. Su voz tenía una determinación genuina. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para ser parte del presente. Si Sofía se lo permitía. Paloma lo miró detenidamente antes de responder. Eso es algo que solo Sofía podrá decidir. No puedes esperar que te acepte de inmediato.
Tiene muchas preguntas, muchas emociones que procesar. Pero si eres sincero con ella, si le das su espacio, quizás, con el tiempo, pueda aprender a conocerte. Felipe asintió. Sabía que este era solo el primer paso en un camino largo y complicado. No podía obligar a su hija a aceptarlo, pero tampoco podía seguir huyendo. Pocos minutos después, Sofía regresó al interior del aeropuerto. Su expresión era más serena, pero en sus ojos aún quedaban rastros de confusión y dolor. Se acercó a Felipe y Paloma con pasos lentos, como si cada movimiento requiriera más esfuerzo del que debería. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Sofía, mirando directamente a Felipe. Él asintió de inmediato. Claro. Pregunta lo que quieras. Sofía respiró hondo, como si necesitara reunir valor para lo que estaba a punto de decir. ¿Por qué te fuiste? Su madre nunca me lo dijo con detalles. Pero quiero saberlo. ¿Por qué desapareciste sin decir nada? Felipe sintió que el aire le faltaba. Había esperado esta pregunta, la había temido. Pero enfrentarse a ella era mucho más difícil de lo que imaginaba. Se tomó un momento antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me fui porque, en ese momento, no sabía cómo manejar mi vida. Su voz tembló. Tu madre y yo éramos jóvenes cuando nos casamos. Teníamos sueños, planes, ilusiones. Pero con el tiempo, todo se volvió complicado. Hizo una pausa antes de continuar. No supe cómo lidiar con la presión, con la rutina. Sentía que no estaba preparado para ser el hombre que ella necesitaba, y mucho menos el padre que tú habrías necesitado. Sofía lo miraba fijamente. No había rabia en su rostro, pero tampoco comprensión. Parecía estar procesando cada palabra. Felipe suspiró. Me marché porque pensé que era lo mejor para mí, y también para tu madre. Pero nunca supe que ella estaba embarazada de ti. Se detuvo, sintiendo que cualquier palabra extra no haría más que empeorar las cosas. Si lo hubiera sabido. No terminó la frase. Porque no tenía derecho a imaginar lo que podría haber sido. Sofía mantuvo su mirada en él, como si tratara de encontrar una verdad oculta en sus palabras. Entonces, me dejaste porque no estabas preparado. Felipe asintió lentamente. Sí. Te dejé sin saberlo. Pero eso no cambia el hecho de que no estaba preparado. El silencio entre ellos fue abrumador. Por un momento, Felipe temió que sus palabras hubieran alejado aún más a Sofía. Pero entonces, ella habló. Supongo que es algo que nunca podré entender por completo. Felipe la miró, sorprendido por la madurez en su tono. No soy una niña que te ha estado esperando, continuó Sofía. Crecí sin ti. Aprendí a ser fuerte gracias a mi madre. Se detuvo un segundo antes de agregar, pero quiero que sepas algo. Si vas a entrar en mi vida ahora, no puedes hacerlo a medias. No puedo soportar perder a alguien más. Las palabras de Sofía golpearon a Felipe con fuerza. Ella tenía razón. Si decidía quedarse, tenía que hacerlo por completo. No podía volver a huir. Respiró hondo y la miró con firmeza. Lo entiendo. No quiero causarte más dolor, Sofía. Si me das una oportunidad, estaré aquí. No voy a desaparecer otra vez. Sofía lo observó en silencio, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras. Finalmente, después de un largo instante, asintió. Necesitaré tiempo. Su voz era más suave ahora. Pero, estoy dispuesta a intentarlo. Si tú también lo estás. Felipe sintió como una ola de alivio lo envolvía. Sabía que el camino no sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad. Paloma, que había permanecido en silencio, los observaba con una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que este era el primer paso hacia una nueva realidad. Felipe y Sofía,
aunque distantes, aunque llenos de preguntas sin respuesta, ahora tenían la posibilidad de comenzar de nuevo. El futuro era incierto, pero estaba lleno de promesas que Felipe jamás había imaginado tener. Por un largo momento, todo pareció detenerse en aquel rincón del aeropuerto. Las palabras de Sofía aún resonaban en su mente. No podía hacer esto a medias. Si se comprometía a ser parte de la vida de su hija, tendría que hacerlo con todo su ser. No podía huir de nuevo. El ambiente seguía siendo tenso. Pero también había algo más en el aire. Una pequeña chispa de esperanza. Un puente frágil que se estaba construyendo entre él y Sofía. A pesar de las heridas, a pesar del pasado, había una posibilidad de reconciliación. Aunque el camino fuera largo y estuviera lleno de obstáculos. Paloma fue la primera en romper el silencio. Creo que hemos tenido suficientes emociones por hoy, dijo con una leve sonrisa cansada. Sofía, tenemos un vuelo que tomar. ¿Por qué no nos damos un tiempo para procesar todo esto y seguimos en contacto? Sofía asintió, visiblemente agotada por todo lo que había sucedido. Se giró hacia Felipe y, aunque aún había una barrera entre ellos, su mirada ya no reflejaba rechazo, sino una especie de consideración. Sí. Eso suena bien, respondió con calma. Necesito tiempo para pensar. Felipe sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había dado el primer paso para reconstruir la relación con su hija, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Por supuesto, respondió con suavidad. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí cuando estés lista. Paloma le dirigió una mirada de apoyo. Te contactaré más adelante para ver cómo seguimos con esto. No será fácil para nadie, Felipe, pero creo que Sofía está dispuesta a intentarlo. Y eso, al menos, es un comienzo. Él asintió, comprendiendo que no podía pedir más en ese momento. Había esperado 20 años por una oportunidad. Y ahora, aunque el camino era incierto, al menos tenía una dirección. Mientras se preparaban para despedirse, Felipe sintió una punzada de miedo. Había dejado a Paloma una vez. Y ahora enfrentarse a una despedida con su hija, aunque temporal, le hacía revivir esa sensación de pérdida. Pero esta vez no sería una despedida definitiva. Esta vez estaba decidido a quedarse. Sofía se acercó a él, y por un momento pareció dudar sobre qué hacer. Felipe, notando su incomodidad, no quiso presionarla. Sin embargo, Sofía lo sorprendió al tenderle la mano. Era un gesto tímido, pero lleno de significado. Felipe tomó la mano de su hija, sintiendo la calidez de ese contacto tan simple y, al mismo tiempo, tan profundo. Nos vemos pronto, dijo Sofía con voz suave. Nos vemos pronto, respondió Felipe con una sonrisa sincera. Después de ese breve intercambio, Paloma y Sofía se alejaron hacia la puerta de embarque. Felipe las observó caminar juntas, notando la conexión entre ellas. Esa relación que él había perdido, pero que ahora tenía la oportunidad de recuperar, al menos en parte. Cuando desaparecieron de su vista, sintió una extraña combinación de alivio y vacío. Había esperado tanto por este momento, y ahora que había pasado, sentía como si un capítulo de su vida se hubiera cerrado. Solo para abrir otro, lleno de incertidumbre. Se quedó en el aeropuerto unos minutos más, reflexionando sobre lo que había sucedido. Sabía que había dado un paso importante, pero también que lo más difícil estaba por venir. Sofía le había dado una oportunidad, pero había dejado claro que no sería fácil. Ella necesitaba tiempo y él tendría que ser paciente. Felipe salió del aeropuerto con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de redimirse. Sabía que no sería sencillo ganarse la confianza de su hija, pero también sabía que no podía perderla de nuevo. La vida rara vez daba segundas oportunidades. Pero esta vez, él había recibido una. Y aunque no podía cambiar el pasado, sí podía esforzarse por formar parte del futuro de Sofía. Cuando salió al aire libre,
El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Felipe sonrió levemente, permitiéndose un instante de esperanza. Aún quedaba mucho por hacer. Pero había dado el primer paso. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de huir. Esta vez, estaba listo para quedarse. Días después del inesperado encuentro en el aeropuerto, Felipe revisaba constantemente su teléfono. Había intercambiado números con Paloma, esperando la señal de que Sofía estaba lista para hablar. Pero hasta ahora, el silencio se había extendido más de lo que podía soportar. Sabía que Sofía necesitaba tiempo, pero no podía evitar preguntarse si, en realidad, ella querría darle una oportunidad. Finalmente, una tarde, su teléfono vibró sobre la mesa. El mensaje de Paloma era breve, pero directo. Sofía está lista para hablar. ¿Te parece bien vernos mañana? Felipe se quedó mirando el mensaje por unos segundos. Sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Esto era lo que había estado esperando. Su corazón latía más rápido, pero no por miedo a ser rechazado, sino por la incertidumbre de lo que estaba por venir. ¿Cómo sería su primer encuentro con Sofía? ¿Ahora como padre e hija? Respondió rápidamente, confirmando el lugar y la hora. Un pequeño café en el centro de la ciudad, donde podrían hablar tranquilamente. Al día siguiente, Felipe llegó antes de la hora acordada. Los nervios lo consumían mientras se sentaba junto a una ventana. Había pasado la mañana imaginando todas las posibilidades. ¿Qué diría? ¿Cómo lo recibiría Sofía? Sabía que no podía esperar que todo se resolviera en una sola conversación, pero este primer paso era crucial. Pocos minutos después, vio a Paloma y a Sofía entrar por la puerta del café. Sofía parecía tranquila, pero su expresión seguía cargada de seriedad. Felipe se puso de pie para saludarlas, sintiendo su estómago retorcerse por la ansiedad. Paloma le sonrió con suavidad, dándole un pequeño gesto de ánimo antes de sentarse junto a Sofía. «Hola, Felipe», dijo Paloma, rompiendo el hielo. «Gracias por venir». «Hola», respondió Felipe, con una sonrisa nerviosa. Después, miró a Sofía. «Gracias a ti. Por aceptar verme». Sofía asintió levemente, pero no dijo nada de inmediato. Felipe entendió que debía ser paciente. No podía apresurar las cosas. Pasaron unos instantes en silencio, hasta que Sofía finalmente habló. «He estado pensando mucho desde que nos vimos en el aeropuerto». Su tono era pausado, su mirada firme. «Me ha costado asimilarlo todo. Y no voy a mentir, aún me siento confundida». Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero creo que es importante que nos conozcamos». Miró a Felipe con seriedad. «Aunque no sé qué esperar de esto». Felipe asintió. «Entiendo que estés confundida, Sofía». Su voz era suave, pero honesta. «Y no quiero que sientas que tienes que apresurarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Y que no tienes que decidir nada ahora». Paloma los observaba en silencio, permitiendo que la conversación fluyera entre padre e hija. Sofía sostuvo su taza de café entre las manos y miró fijamente a Felipe. «Hay muchas cosas que quiero saber». Felipe la escuchó con atención. «Quiero entender por qué te fuiste». Desvió la mirada por un segundo antes de continuar. «¿Por qué nunca estuviste en mi vida?» Pero luego suspiró y lo miró de nuevo. «También sé que no tiene sentido vivir en el pasado». Felipe sintió como sus palabras lo golpeaban en lo más profundo. Sofía respiró hondo antes de concluir. «Creo que lo que realmente importa ahora es saber quién eres hoy. Porque, para ser sincera, no te conozco». Felipe sintió un nudo en la garganta. Sofía tenía razón. No podían recuperar el tiempo perdido. Ahora, su mayor reto era demostrarle quién era él en el presente. «Es cierto», admitió con voz suave, pero firme. «No hemos tenido la oportunidad de conocernos».
Hizo una pausa y la miró con sinceridad. Pero todo lo que puedo decirte es que, durante estos años, he aprendido mucho sobre mis errores. Felipe sostuvo la mirada de Sofía con una mezcla de gratitud y emoción contenida. No sabes lo que significa para mí escuchar eso, dijo con voz pausada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero prometo seguir aquí, sin importar cuánto tiempo tome. Sofía asintió, observando el sendero cubierto de hojas secas bajo sus pies. No sé si alguna vez podré perdonar completamente, pero me gustaría intentarlo. Esas palabras fueron suficientes para Felipe. No necesitaba un perdón inmediato, solo la oportunidad de seguir conociéndola, de demostrarle que esta vez no desaparecería. Mientras continuaban caminando, la brisa fresca del otoño acariciaba el rostro de ambos. Habían recorrido un camino difícil, pero estaban avanzando, paso a paso. Los meses que siguieron fueron un constante ir y venir entre avances y retrocesos. La relación entre padre e hija no se construyó de la noche a la mañana, pero lo importante era que ambos estaban dispuestos a intentarlo. Cada encuentro, cada conversación, cada pequeño gesto, iba formando un puente entre ellos. Felipe comenzó a conocer a Sofía en profundidad. Descubrió su pasión por el arte, sus sueños de trabajar en animación digital y su deseo de viajar al extranjero. Sofía, por su parte, empezó a ver en Felipe algo más que la sombra del hombre que la había abandonado. Ya no era solo el padre ausente, sino una persona real, con errores, miedos y un sincero deseo de enmendar el pasado. Un día, mientras compartían un café en su lugar habitual, Sofía tomó un sorbo de su taza y exhaló con lentitud. A veces sigo preguntándome cómo habría sido mi vida si nunca te hubieras ido. Felipe sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué piensas cuando te haces esa pregunta? Ella levantó la vista y lo miró con sinceridad. Que no tiene sentido vivir en el que habría sido. Hizo una pausa, jugueteando con la cuchara en su taza. No podemos cambiar el pasado, pero sí lo que hacemos ahora. Felipe asintió, sintiendo que el peso que había cargado durante años comenzaba a transformarse en algo más ligero. Tienes razón, Sofía. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos asegurarnos de no perder más. Y en ese momento, sin necesidad de más palabras, supo que había encontrado lo que había estado buscando durante tantos años. No era una redención absoluta ni una solución mágica a sus errores, pero sí una segunda oportunidad real. Una oportunidad para ser, al fin, el padre que nunca había sido. Sofía lo miró con una expresión que reflejaba el peso de todo lo que habían vivido. No puedo negar que al principio me costó confiar en ti, dijo con franqueza. Pero ahora veo que realmente has estado aquí, sin importar qué. Y creo que eso es lo que más me ha costado entender. Que no vas a irte. Felipe sintió como una corriente de alivio recorría su cuerpo. No necesitaba un perdón inmediato ni palabras grandilocuentes. Lo único que importaba era lo que estaban construyendo juntos, sin que el pasado dictara cada paso. Eso significa más de lo que imaginas, respondió con una sonrisa sincera. Gracias, Sofía. Gracias por darme esta oportunidad. Sofía sonrió levemente, como si todavía estuviera asimilando todo. Supongo que ambos estamos aprendiendo en este proceso. La conversación fluyó con una naturalidad que antes no habían logrado alcanzar. El pasado seguía ahí, pero ya no era un obstáculo. Semanas después, Sofía tomó una decisión que confirmó cuánto habían avanzado, invitó a Felipe a su ceremonia de graduación. Para él, ese gesto significaba más de lo que ella podía imaginar. No solo era una celebración académica, era su forma de decirle que ahora tenía un lugar en su vida. El día de la ceremonia, Felipe llegó temprano, buscando entre la multitud a su hija. Cuando la vio, con su toga y su birrete, sintió un nudo en la garganta. Era testigo del éxito de Sofía, de la mujer en la que se había convertido, fuerte y determinada. Cuando el momento llegó y su nombre fue anunciado, Felipe se puso de pie junto a Paloma,
aplaudiendo con el orgullo reflejado en cada gesto. No pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. No solo estaba viendo a su hija graduarse. Estaba viendo a una persona que había logrado todo sin él, pero que, aún así, le había permitido ser parte de su presente. Después de la ceremonia, entre la multitud de graduados y familiares, Sofía lo buscó con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, ella sonrió, una sonrisa sin reservas. Felipe caminó hacia ella, sintiendo que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Estoy muy orgulloso de ti, dijo con la voz cargada de emoción. No tienes idea de lo feliz que estoy de haber podido estar aquí hoy. Sofía lo miró con dulzura y, sin dudarlo, respondió, gracias, papá. Felipe sintió que el tiempo se detenía. Esa palabra, dicha con tanta naturalidad, lo golpeó con una fuerza que no había anticipado. Un temblor en la voz fue lo único que delató su emoción cuando susurró, significa mucho escucharte decir eso. Sin previo aviso, Sofía lo abrazó. Un abrazo cálido, sincero, real. Felipe cerró los ojos por un momento, aferrándose a ese instante. Había pasado toda su vida huyendo, buscando algo que no podía nombrar. Pero ahora lo entendía. Siempre había estado buscando este lugar, este momento. La relación con su hija no era perfecta, pero era auténtica. El pasado, con todas sus decisiones equivocadas, seguía formando parte de él, pero ya no lo definía. Felipe había aprendido algo fundamental: los errores no se deshacen, pero sí se puede construir algo nuevo a partir de ellos. Había perdido mucho, pero esta vez no perdería nada más. Era hora de vivir plenamente. Y esta vez no lo haría solo. La vida siempre nos pone a prueba, nos obliga a enfrentar nuestros errores y nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Felipe creyó que podía escapar de su pasado, pero terminó descubriendo que la verdad siempre encuentra su camino. Si te gustan historias llenas de emociones, giros inesperados y lecciones de vida que te harán reflexionar, suscríbete al canal. Aquí descubrirás relatos que te atraparán, te emocionarán y te harán ver el mundo desde otra perspectiva. No te pierdas lo que viene, porque cada historia puede cambiar la forma en que ves la vida. Nos vemos en el próximo video.